A continuación vamos a exponer acerca del modelo de vida útil propuesto por Tuti y Helen. Nuestro grupo se conforma por Eduardo Andrés Sarmiento Beltrán, Leonardo Alonso Ríos Villegas y yo, Daniel Mateo García Huerta. Esta es una exposición para el curso de Patología de la Construcción en edificaciones en concreto reforzados en Colombia. Introducción. Los referentes teóricos y metodológicos establecen diferentes procedimientos que responden a diseños y sistemas constructivos propios que dependen de las normas que los regulan. Por tal motivo, consideran que la única norma que regula los procesos de evaluación es el título A10 del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR10, que establece los criterios y procedimientos que se deben seguir para evaluar la vulnerabilidad sísmica y adicionar, modificar o remodelar el sistema estructural de edificaciones existentes. Lineamientos que no son lo suficientes amplios para proporcionar las herramientas técnicas que intervienen en una correcta interpretación de la valoración del daño en las edificaciones y de concreto reforzado y de su intervención. Modelo de Paul Helen. Siguiente. Existen normas a nivel internacional que establecen que los edificios deben incluir, una vez concluida la obra, un manual de usos y mantenimientos. Es fundamental tener presente que un gran porcentaje de las manifestaciones patológicas en las construcciones tienen origen en las etapas de proyecto y ejecución. Su reconocimiento permite reducir costos en una posible intervención, sin embargo, resulta útil considerar la prevención en todas las etapas del proceso constructivo, con estudios termofológicos previos para la evaluación de terrenos, idoneidad de los suelos y estudios previos de estabilidad de taludes, evaluar la capacidad portante de estructuras existentes, la revisión del proyecto y control de ejecución de estructuras para la etapa de la construcción. Se debe tener presente la instrumentación y el seguimiento de las estructuras, la asistencia técnica de efectos y detectados en la ejecución de las obras, junto con el mantenimiento de la obra cuando se encuentre en uso. Métodos propuestos por Paul Helen. Los síntomas que son las manifestaciones externas o también conocidas como lesiones pueden ser clasificadas según la incidencia que presentan las estructuras de concreto. Helen establece que las más comunes son las fisuras, las eflorescencias, las flechas excesivas, las manchas en el hormigón arquitectónico, la corrosión de las armaduras, las oquedades superficiales o cucarachas del vertido, y sea segregación de los materiales constituyentes del hormigón. Otro es el mecanismo se procesa a través del cual se presenta el problema patológico. El origen es el que se presenta en cualquiera de las etapas del proceso constructivo donde se genere el problema patológico. Las causas son los agentes que generan los problemas patológicos, pueden ser varios: cargas, variaciones de humedad, variaciones térmicas, intrisecas y extrisecas al hormigón, agentes biológicos, incomportabilidad del material, agentes atmosféricos y otros. Pronóstico de la cuestión son algunas consideraciones sobre las consecuencias del problema en el comportamiento general de la estructura. El pronóstico permitirá establecer la necesidad de la intervención. Helen recomienda que se estime a través de la ley de Sitter, que prevé los costos crecientes según una progresión geométrica. Es decir, se dividen las etapas constructivas y de uso en 4 periodos, correspondientes al diseño, al de la ejecución propiamente dicha, al del mantenimiento preventivo efectuando antes de los 5 primeros años y al del mantenimiento correctivo efectuando posterior al surgimiento de los problemas. A cada uno corresponderá un costo que sigue una progresión geométrica de razón 5.
En el método propuesto por Paul Helen, nos habla de unas correcciones, nos habla de terapias, en este caso que son las medidas de corrección de los problemas que pueden ser de pequeñas reparaciones localizadas, que requieren recuperación generalizada de la estructura o el refuerzo de los cimientos, columnas, vigas o losas. Los procedimientos aquí plasmados consisten en la selección de los materiales. Siempre hablamos que lo que se tiene que dar en reparación de estructuras o recuperación de unos elementos estructurales o no estructurales, se debe a la selección de materiales y la técnica de corrección a la que se debe emplear o debe ser empleada. Esto depende del diagnóstico o del problema que nosotros veamos patológicamente en la edificación. Las características de la zona donde estemos nosotros trabajando y las características de la zona cerca y las exigencias del funcionamiento del elemento que va a ser objeto de la corrección. Claro que nosotros tenemos algunas edificaciones por las cuales van a tener un uso y son creadas para el mismo y debe cumplir con unas características que son de funcionalidad y seguridad. Entonces, para este caso tenemos que tener presente cuál es la funcionalidad que tiene la estructura que se ha construido y que es objeto de la recuperación o del proceso patológico que les estamos realizando. Esto en cuanto al método propuesto por Paul Helen. En la diapositiva siguiente encontramos el método propuesto por Tutti. Este nos habla o nos define la vida útil de una estructura en concreto como el tiempo, luego de haber culminado la ejecución, es decir, de haber terminado su construcción total, en la cual la estructura mantiene y conserva sus características de seguridad, funcionalidad, estética y servicio, que es lo que hablamos anteriormente, para las cuales fue proyectada o fue construida, sin elevar sus costos de mantenimiento y reparación. Esto hay que tenerlo en cuenta en el momento que nosotros hacemos el proyecto, Nos dice Tutti que la vida última o total se refiere al periodo de vida útil de servicio hasta el momento en que se presenta el colapso parcial o total de la estructura. Las estructuras pues son construidas con una proyección de vida, que es la que nos habla acá la vida útil. Entonces nos dice que el modelo Tutti ha sido manejado con base para todos los modelos a diferencia de modelos integrados de valor para una evaluación sostenible. No consigue otros parámetros y procesos para el ratio de durabilidad. Los investigadores desarrollan el tema de la vida útil de las estructuras a través de modelos casi siempre basados en fenómenos de la corrosión del acero. En la diapositiva, haciendo referencia a la corrosión del acero, nos dice que desde el punto de vista de la corrosión de los aceros se asignan dos etapas consecutivas. Una de estas es la iniciación. Nosotros como ingenieros civiles y arquitectos pues tenemos un conocimiento que en algunas de las ocasiones los aceros son sometidos a oxidación. Estos son métodos naturales y métodos propuestos para que el acero cumpla una funcionalidad, pero en este caso Tutti nos habla en la corrosión de los aceros y nos dice iniciación. Corresponde al tiempo que los agentes agresivos, para este caso los cloruros, demoran por atravesar el recubrimiento y llegar a la armadura. Despasiva el acero y permite la corrosión. La correlación del concreto con el acero de refuerzo se basa en que el concreto provee al refuerzo de una protección tanto química como física contra la corrosión. La protección química se debe a la alcalinidad del concreto, la cual produce una capa de oxidación del orden de un par de nanómetros en la superficie del acero, impidiendo que continúe corroyéndose. A este fenómeno se le denomina pasividad, ya que la capa de óxido evita la propagación de la corrosión del acero. Para este caso, que sea la propagación de una corrosión inadecuada, o que sean esas corrosiones, como pudiéramos mal llamar para edificación, una corrosión cancerígena que nos vaya a generar una afectación en la resistencia a la estructura o en la resistencia a los materiales, que pierdan sus propiedades con las que fueron diseñadas. Este fenómeno se le denomina despasividad, ya lo habíamos nombrado, ya que la capa de oxidación evita la propagación de la corrosión del acero. Esta alcalinidad del concreto se debe principalmente al hidróxido del calcio. Son unas propiedades que trabaja el cemento o el concreto, que se forma durante la hidratación de los silicatos del cemento, los alcalis, que son sodio y potasio, que pueden estar incorporados como sulfato en el clínker. Estas sustancias sitúan el pH de la fase acuosa contenida en los poros
valor entre el 2 y 14, es decir, que en el extremo más alcalino de la escala del pH, el concreto también funciona como una capa física protectora contra los agentes ambientales, oxígeno, agua, cloruro, dióxido de carbono que pudieran despaciguar el acero. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que independientemente en la fabricación de nuestro concreto, también tenemos que tener presente que los métodos adecuados de fabricación nos va a permitir la protección adecuada del acero para que no vaya a sufrir estas oxidaciones no deseadas. Y en la otra, en la propagación, que corresponde al periodo de tiempo que comprende una acumulación progresiva del deterioro, ya se dará por construcción o por tiempo de construcción de la edificación, hasta que se alcance un nivel inaceptable de la misma. En este periodo la corrosión se desarrolla a una velocidad que se supone constante a lo largo del tiempo. Esto se dará pues, por el tiempo de uso que tiene la edificación, desde su terminación o culminación de ejecución, lo cual puede claramente dependiendo de los agentes y condiciones atmosféricas. Listo. Aquí vemos, pues, por un lado, la gráfica del modelo de Tutti basado en la corrosión del acero. Donde miramos, pues, el periodo de iniciación, cuando se terminó la ejecución de la edificación o de la estructura, con un tiempo hasta que llegó la penetración de la corrosión en el acero, y luego empieza esa profundidad de corrosión empieza a incidir sobre el acero y a llevar al edificio o a la estructura de concreto al colapso parcial o total. Entonces, la vida útil está relacionada con el comportamiento de la estructura bajo las condiciones y requerimientos ambientales y de servicio a las cuales se encuentra expuesta. Por lo tanto, depende totalmente del contacto que tengan los elementos con el microclima que los rodea y de las características tanto del medio ambiente como de los componentes de la mezcla de concreto. Esos son como los dos temas importantes. Cabe resaltar que deben entenderse todas las patologías, todas las lesiones que pueden ocurrir en el concreto durante su vida útil y su vida residual, con el fin de prever a priori los procesos, las ejecuciones o los diseños que puedan estar mal ejecutados, mal diseñados o mal hechos. Bueno, luego del modelo generado por Tutti, se distinguen 3 etapas del proceso evolutivo para los códigos y para las normas sobre diseño por durabilidad. Aquí a la derecha pues vemos el modelo de Tutti basado también en la misma gráfica inicial de corrosión del acero. La vemos sobre esta línea cuando inicia la ejecución cuando se terminó la ejecución del edificio o la estructura. Llegó la penetración, llegó la despasivación del acero y luego llegó en una recta constante, como lo decía anteriormente, que es una falla constante en el tiempo. Dependiendo de determinadas fallas que son manchas, degradación superficial, fisuras, desintegración del recubrimiento del concreto, reducción de sección del acero, pérdida de adherencia o fatiga del concreto. De acuerdo a esto, ya se empiezan a tener las vidas útiles de servicio referidos a cada lesión. A partir de la inspección, evaluación y diagnóstico, que es cuando empieza la vida útil residual, se pueden tener otros tiempos de vida útil, tanto para mantenimiento como para reparación o para adecuación o rehabilitación del edificio o de la estructura. Volviendo otra vez entonces, luego del modelo de Tutti, se distinguen 3 etapas del proceso evolutivo de los códigos y las normas sobre diseño por durabilidad, que son la primera etapa, diseño descriptivo tradicional, originada en Norteamérica y Europa antes de la década del 90, constituye la base de las especificaciones de durabilidad actuales, consiste en la clasificación de la agresividad del ambiente,
incluyendo las condiciones para la dosificación del concreto, los niveles admisibles de sustancias agresivas que puede contener la mezcla, los recubrimientos mínimos, el agrietamiento permitido y las condiciones de puesta en obra del concreto fresco. Viene una segunda etapa, que es el diseño prescriptivo avanzado, que fue posterior a los años 90. Aquí se introducen los requisitos cuantificables de desempeño, tales como la resistencia mecánica, la resistividad eléctrica, la absorción capilar y la permeabilidad a los fluidos. Los principales códigos surgidos aquí son el código modelo CEP-FIB, el Eurocódigo 2 y el AS18. Luego viene ya la última, tercera etapa, o diseño por desempeño o prestacional para garantizar durabilidad. Aquí se definen cuantitativamente los criterios relacionados con la vida útil requerida de una estructura, usando modelos matemáticos y probabilísticos, producto de la formulación científica, basada en resultados de pruebas exhaustivas de los mecanismos de deterioro. Bueno, como dijimos anteriormente, entonces la vida útil residual de una obra inicia cuando, posterior a la fecha de inspección, la estructura es capaz de desempeñar sus funciones. Además, la seguridad disminuye porque la demanda de cargas de servicio, tanto las estáticas como las dinámicas, son mayores que la capacidad de los elementos. La funcionalidad de la estructura se ve disminuida al presentarse deformaciones excesivas, fisuras, pérdidas de masa, además presencia de manchas, eflorescencias, bacterias y hongos que son pues inaceptables desde el punto de vista estético. Si la vida de útil es mantenida periódicamente, origina una nueva vida útil de la estructura cuyo nuevo plazo máximo depende del tipo de mantenimiento, reparación o rehabilitación ejecutado, que es lo que se ve en la última gráfica. Y eso es todo. Muchas gracias.